Estamos entonces, ahora sí parece. ¿No? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta charla sobre el futuro de la división de poderes. ¿Tiene futuro la división de poderes? Ayer, ayer Darío Ángeles me mandó un mensaje y me dice, ya ni la burla perdonas. Pues no. Entonces, esa es la respuesta. Yo creo que la respuesta es algo más compleja que eso, ¿no? Y es algo más compleja que eso porque el principio de división de poderes es una figura compleja. Nos la enseñan como si fuera una cosa muy sencilla y no lo es. Es de entrada como principio, es un principio preconstitucional. Antes de entrar en el asunto, quiero presentar a Laura Rojas Zamudio, a Sergio López Ayón, que nos acompañan el día de hoy. Sus fichas evidentemente están presentadas en propaganda, y para no estar leyendo aquí currículums, que me parece que no es atinente, empezamos. Yo doy una pequeña introducción, después le doy la palabra a Laura y le doy la palabra a Sergio y nos damos unos minutos para contrapuntear un poco, para que esto sea más una charla más que conferencias o discursos desconectados, ¿no? Entonces, de nuevo, volviendo a mi narrativa, que la división de poderes como tal es un principio que viene desde como principio del constitucionalismo, es un principio político, no es un principio en sentido jurídico técnico como el principio de validez, ¿no? Como el principio de suprasubordinación de normas, sino que es un principio que se acomoda a los tiempos políticos dependiendo de cuál es la organización del Estado en un momento dado y se ajusta tanto a regímenes como el inglés en 1600 como al francés posterior con Montesquieu. Esa es la gran virtud y la gran potencia analítica del principio, ¿no? Como idea fuerza, por ahí le dice algún español, ¿no? Estamos hablando en un principio de Locke en 1690, Montesquieu en 1748 y posteriormente Blackstone en 1765-69 con los comentarios a las leyes de Inglaterra, ¿no? Claramente estamos hablando del principio del constitucionalismo moderno, aun cuando el principio es preconstitucional. Pareciera que la virtud del principio es la distinción entre gobierno absoluto y gobierno moderado, y como presupuesto o como la única manera de protección de los derechos de libertad, igualdad, propiedad, asociación y expresión. Precede y asegura la posibilidad de una democracia. No depende de la misma, sino es una variable que asegura su existencia. Evita que la misma democracia se pueda convertir en totalitaria. Y esto lo quiero yo subrayar, porque a veces pareciera que el mero concepto de democracia o la mera operación democrática hace que no pueda haber un totalitarismo. Y esto no es falso, ¿no? Ya desde Jacob Talmon en la democracia totalitaria de 1960 tenemos claramente, por lo menos la crítica a Rousseau y la posibilidad de que la democracia, por lo menos en una de sus expresiones, pueda llegar a ser totalitaria. Esa democracia que hace que las minorías estén obligadas a ser felices y que estén obligadas por la voluntad de la mayoría, ¿no? También hace poco, de hecho el 10 de octubre de 2023, Sergio López y José Ramón Cosío publicaron un articulito sobre la teoría constitucional de la 4T, que es un articulito que da algo de miedo, ¿no? En cuanto al futuro de la condición constitucional, ¿no? Se hace una referencia al número de reformas constitucionales que ha habido desde el inicio de esta administración, que se habla de 55 contra 92 de Peña. No parece ser un ritmo muy alto de reformas, y que se trunca claramente por la elección de 2021 y la pérdida o la complicación por las mayorías, y por lo menos
la condición del legislativo constitucional como un contrapeso, ¿no? Ya no les alcanza la posibilidad de la modificación constitucional de manera simple. Sin embargo, la falta de reformar la Constitución no los detuvo. Esto es, siguieron modificando a un ritmo importante las leyes, ¿no? Reformas legales, destrucción de los contrapesos por otros medios, de los contrapesos y las autonomías, claramente procedimientos legislativos irregulares, sin condiciones de reflexión, de consenso, de diálogo, y esto genera además que el Poder Judicial, al no utilizar ya el legislador constitucional como vía y quedándoles fuera de la posibilidad de reforma directa, el Poder Legislativo Ordinario como vía claramente sin ninguna consideración para las minorías, ninguna consideración para parte de los partidos minoritarios, con una orden, con una intención de pasar reformas del Poder Legislativo enviadas por el Poder Ejecutivo, ya sea formalmente o no, porque esta es otra cosa importante, no es fácil identificar cuántas reformas vienen del Poder Ejecutivo, porque no son muchas de ellas iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, sino están presentadas por diputados o senadores del mismo partido en el poder, ¿no? Y esto genera además que el Poder Judicial se coloque como el contrapeso final ante la imposibilidad de modificar la Constitución, ¿no? Porque si fueran modificaciones constitucionales, lo que nos estaríamos preguntando es si hay posibilidades de controlar la Constitución y este tipo de cosas. Pero pasando a reformas legales sin modificaciones constitucionales, pues claramente el Poder Judicial acaba siendo uno de los últimos obstáculos dentro de la división de poderes, ¿no? De nuevo, el principio de división de poderes como principio preconstitucional es un principio jurídico, es un principio que no es jurídico técnico, es un principio jurídico es un principio jurídico político. Antes de la elaboración de los principios de teoría del derecho, esta idea del derecho constitucional como derecho político, el principio en una condición puramente positivista en teoría del derecho, en algún momento José Ramón Cossío lo dice en alguno de sus libros, que básicamente se reduciría a una tautología de que todo órgano puede hacer lo que está facultado para hacer y no puede hacer lo que otro órgano está facultado para hacer. Esa sería en sí misma el principio de división de poderes. Pero una vez que esto se coloca en un contexto político específico, esto se va nutriendo de contenido, ¿no? El contenido se vuelve contingente, se vuelve circunstancial, es la variable dependiente del sistema político. Hay un contraste, entonces, entre los objetivos políticos dentro de los órganos en el sistema y las condiciones regulatorias y orgánicas que presentan resistencia, ¿no? En algunos casos hasta el fallo, hasta que se destruyen, ¿no? Ejemplos específicos que tenemos que son y que están citados también por Sergio y por José Ramón en el artículo, el Plan B electoral, la transferencia de la Guardia Nacional a Sedena, que es cuando realmente ya el Ejecutivo dice que el Poder Judicial está podrido y elabora un cierto plan C hipotético que planea volver a ganar la mayoría calificada del Congreso para lograr la elección popular de los ministros y así terminar con la posibilidad de resistencia y ajustar o alinear todos los poderes a la misma condición democrática, ajustarlos al mismo principio. ¿Hacen ellos alguna definición de lo que significa populismo? Y a mí me gustaría, hice un pequeño ejercicio de la diferencia entre populismo y constitucionalismo que me parece relevante en cuanto a cómo estamos enfrentando las cosas, ¿no? Por un lado, el populismo tiene un gobierno absoluto, la democracia es una voluntad unitaria desde una hipótesis no comprobable, básicamente numérica, ¿no? Por el hecho de que un sujeto o por el hecho de que un partido gana un cierto número de votos, se entiende que la voluntad toda se agrega a lo que este individuo interpreta como esa voluntad democrática. Mientras que el constitucionalismo en un gobierno moderado siempre
contempla la democracia como una voluntad agregada, nunca la contempla como una voluntad unitaria ni como interpretable por un único sujeto. La división de poderes responde a principios diversos, no todos los órganos y las funciones responden a el mismo principio. Hay quienes responden al principio democrático mayoritario, pero hay órganos que responden al principio contramayoritario para la protección de los derechos de la minoría. El populismo tiene un líder carismático, la legitimación numérica de la que hablaba, una coincidencia de voluntades y el ordenamiento de todas las actuaciones de todos los poderes del legislativo, del ejecutivo, del legislativo y del judicial a esa voluntad unitaria, interpretable por este líder carismático. Mientras que el constitucionalismo parte de un liderazgo legal racional que es independiente de la persona o que no depende de una persona específica. La dirección del mecanismo de gobierno tiene que estar ajustado a leyes, a sentencias y ordenado por la actuación de otros, por los otros dos poderes. El populismo erosiona los derechos liberales, libertad, igualdad formal, propiedad y agregadores de voluntades, ¿no? Tanto la expresión como asociación. La expresión vale siempre y cuando uno se exprese a favor de la misma voluntad unitaria, que se asocia a favor de la misma voluntad unitaria. Toda expresión y toda asociación en contra de esa voluntad es descartada, es denostada, es degradada. La protección de los derechos de las... por el otro lado, el constitucionalismo siempre tiene la protección de los derechos de las minorías como objetivo fundamental. El populismo busca cambios rápidos y profundos, la transformación irreflexiva dependiente de esta voluntad unitaria. Gobernar no tiene una ciencia, me dirijo a mentes más en blanco, los pobres me resultan útiles. Este tipo de declaraciones que no dependen o que hacen depender de una voluntad que no tiene una racionalidad propia y que no es una voluntad agregada con condiciones independientes, sino simplemente se agregan a esta voluntad unitaria interpretada por el líder carismático. Mientras que del lado del constitucionalismo, y creo que este es uno de los problemas que enfrentan los desarrollos, son lentos, son reflexivos, son dialogados. Hay una búsqueda de consensos, la incorporación de minorías en el proceso y no solo como un resultado. En el caso, como conclusión, el populismo disminuye la complejidad, tanto orgánica como regulatoria, como verificatoria, como de todos los controles. Mientras que el constitucionalismo lo que hace es aumentar esa complejidad, ¿no? Crea autonomías, aumenta la complejidad del entramado regulatorio y le da más relevancia a los controles y a las verificaciones. Entonces, evidentemente en este balance y en estas condiciones los principios de división de poderes van a ser completamente distintos en uno y en otro mecanismo. De nuevo, la imposibilidad de modificación de la Constitución no disminuyó el ritmo de modificación legal. Al día de hoy llevamos al menos 220 leyes aproximadamente desde el inicio del sexenio. En contraste, el sexenio de Peña solo había modificado 50 leyes en el mismo periodo. Y tenemos una serie, y si ya le damos una vueltecita a las materias que específicamente se han modificado, nos vamos percatando un poco de qué se trata todo esto. De entrada, una ley orgánica de la Administración Pública Federal que se presentó desde antes de la entrada o del inicio de esta administración, presentada por el líder del partido, Mario Delgado, y que se aprobó el 31 de noviembre de 2018, antes del inicio formal del sexenio. Posteriormente, educación, modificación de 7 leyes, austeridad, metrología, que se convirtió en infraestructura de la calidad, comunicaciones y caminos, puentes, navegación civil, puertos, aeropuertos, aviación civil, remuneraciones, 2 intentos, usos horarios, recuerdan ustedes el horario de Dios, bienes nacionales, turismo, Ley General de Ciencia y Tecnología, que evidentemente no es una ley general, pero ahora sí ya le llaman a cualquier cosa, y ley minera, que ahora es de minería, ¿no? Y estos solo son condiciones de ejemplo, ¿no? Y evidentemente
todo esto viene simplemente como condición ejemplificativa, ¿no? Lo que es importante después de la reforma o después de la mitad del sexenio es que falta una base constitucional para muchas de las modificaciones legales, ¿no? Este problema aumenta a partir de esta mitad del sexenio, pero no los detiene. Entonces modifican la ley aunque no modifican la Constitución. Esto tiene unos problemas tremendos. En muchos de los casos modifican la ley aun cuando la modificación constitucional no pasó. Entonces, pues evidentemente pone a la Corte en una situación compleja porque el control de la Corte se hace necesario. Afectación, evidentemente, en estas mismas leyes, la afectación o erosión del principio de legalidad y reserva de ley, claramente delegaciones por ley y aún por reglamento o decreto de creación, falta de control de órganos descentralizados o desconcentrados por parte del Poder Legislativo. Hay una ampliación clarita de la discrecionalidad administrativa. Hay una erosión de las autonomías orgánicas por falta de designación de titulares y disminución de las capacidades por reducción de mandos medios y superiores por la defensa burocrática, ¿no? Esto en particular en los OCAS, pero no solo en los OCAS, sino en todos los órganos descentralizados y desconcentrados. Además de sus capacidades regulatorias, ¿no? Hablando de los organismos, por ejemplo, coordinadores de energía. Hay una ampliación clara de la discrecionalidad administrativa por delegaciones y las mecánicas transicionales de las leyes son increíblemente deficientes, ¿no? Y yo creo que además son intencional y deliberadamente deficientes para dejar ambigüedades y dejar que las autoridades administrativas administren las transiciones entre una ley y otra y resuelvan las condiciones caso por caso, o dejar que esto se vaya a una impugnación judicial que va a llevar tiempo y que acaba entorpeciendo la actividad del sector específico del cual estemos hablando. Dejan condiciones de aplicación abierta, poca respuesta de la administración en cuanto a alineamientos generales o reglamentos para su aplicación. Esto genera respuestas administrativas de caso por caso y claramente afecta el principio de igualdad, ¿no? Ya no solo el de competencia, sino el de igualdad en cada uno de los sectores. Y finalmente creo que todo esto causa una sobrecarga en el principio de división de poderes hacia el Poder Judicial. Si no tenemos un control por parte del legislativo y el Poder Legislativo lo único que está haciendo es habilitando la actividad discrecional o hasta arbitraria del Poder Ejecutivo, pues básicamente lo que tenemos es una sobrecarga del Poder Judicial. Originalmente teníamos este Poder Judicial con un presidente extraño que decía que había que escuchar a las urnas, con un entreguismo judicial claro inicial, ¿no? Empollamiento de los asuntos que no salían a tiempo, manipulación, llegó hasta manipulación de votaciones. Se hizo una reforma en 2021, ¿no? Con esta idea detrás de una falsa oposición entre los derechos y las facultades o competencias. Me parece que a estas horas es muy claro que si no tenemos una división de facultades o competencias, si no tenemos un principio de división de poderes, los derechos eventualmente van a seguir y se van a erosionar y van a dejar de tener efectividad. Esta idea de la reforma de 2021 que se está promoviendo los derechos, aunque no se promueve el control de competencias, limitaciones al control de constitucionalidad directa, tanto en amparo directo como en controversias constitucionales, falsa transformación del sistema de precedentes pretendiendo que un precedente de 5 a 1 creaba un sistema de precedentes, verticalidad dentro de la judicatura, ¿no? La manipulación de problemas internos como corrupción, readscripción de jueces, disciplina y acoso sexual que nunca se acabaron de resolver. Y finalmente, la pretensión de aumentar 2 años la presidencia de la Corte para coincidir con el sexenio que nunca se logró. Pero esto significó que entró una nueva presidenta y esto cambió las condiciones específicas, ¿no? Aumento en los controles claramente por todas las situaciones anteriores, amparo, controversias y acciones de inconstitucionalidad como única vía de salida en muchos casos, tanto para las minorías parlamentarias, pero también para los individuos. En el caso de la entrada de la ministra Piña como presidente de la Corte, empieza una nueva apertura de los controles de procedimiento legislativo, que esto es importante,
porque hay una pregunta clara de si este aumento del control del procedimiento legislativo es una intervención del Poder Judicial en la soberanía del Poder Legislativo o no, o si es una respuesta del cambio del Poder Legislativo y su subordinación al Poder Ejecutivo. Suspensiones en control abstracto de normas generales, tanto en controversia como en acción, y se convierten en el último obstáculo dentro de la división de poderes para conseguir esta voluntad unitaria. Denostación de la actividad jurisdiccional, acusación de privilegios, destrucción del valor de cobertura fuera del presupuesto y ataque directo a la autonomía. Esto fue el día de hoy, la finalidad de este asunto que se votó, ¿no? Creo que llegamos al día de hoy en cuanto al ataque a la independencia y finalmente la pretensión del ataque a la independencia judicial mediante la elección directa de los ministros, que pareciera ser la elección más funesta de un mecanismo de elección y terminar básicamente con la posibilidad de que exista un poder que se contraponga a los otros dos. Entonces, en este contexto, señores, ¿existe un futuro para la división de poderes o no? Laura, por favor, adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes y platicar con Sergio y con Raúl sobre estos temas. Y pues definitivamente la pregunta que se plantea es una pregunta complicada. ¿Tiene futuro la división de poderes? Bueno, en principio creo que hay que señalar que la división de poderes es, como ya lo dijo Raúl, uno de los principios básicos de nuestro Estado de Derecho. Decía Raúl, es un principio preconstitucional. Yo me voy a centrar a que actualmente en la Constitución se encuentra previsto en nuestra Constitución en el artículo 49. ¿Y qué establece este precepto? Que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Este principio implica que existe una distribución constitucional de atribuciones o de funciones que corresponden a cada uno de estos tres poderes del Estado, cuya finalidad es hacer más eficaz el desarrollo de las actividades o funciones que cada uno tiene encomendadas. Si bien tradicionalmente la organización del Estado estaba basada en la idea de estos tres poderes, nuestro modelo constitucional ha evolucionado. Y al día de hoy existen órganos constitucionales autónomos que precisamente fueron creados con la intención de generar un equilibrio en los controles de poder, ya que se les asignaron funciones del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos tres poderes del Estado. Pero en esta plática a mí me gustaría centrarme en el Poder Judicial de la Federación, que es el poder que constitucionalmente tiene a su cargo el control constitucional y legal de todas las normas generales, actos y omisiones de la autoridad que se consideren violatorios de derechos humanos o que se estime invaden facultades y atribuciones de otros órganos, entidades o poderes. Ello, desde luego, como bien lo decía Raúl hace un momento, a través de la resolución de los diversos medios de control para los que constitucionalmente se encuentra facultado para conocer y resolver, tales como el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Ahora bien, a través de estos medios de control, el Poder Judicial controla la constitucionalidad de leyes, las cuales son emitidas por un diverso poder, el Poder Legislativo, a través de lo que se conoce como un procedimiento, a través de lo que se conoce como el análisis del procedimiento legislativo, o puede llevar a cabo un control sustantivo. En primer lugar, me gustaría hablar de el control que se lleva haciendo a través de la Corte, de este control de los vicios de procedimiento legislativo. ¿Qué pasa aquí? La pregunta es, ¿el control judicial que lleva a cabo la Corte a través de controversias y acciones constitucionales implica un control judicial sobre procesos legislativos o solo debería implicar un control sustantivo de la ley? Para responder a esta pregunta, creo que debemos acudir a los precedentes que sobre la materia ha emitido la Suprema Corte. Básicamente, insisto, el resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Partiendo de la reforma de diciembre de 1994, al inicio de la novena época, el Pleno de la Suprema Corte, desde sus primeros precedentes, consideró que el control judicial de normas sí puede implicar un control judicial
sobre el procedimiento legislativo y no solo puede ser sustantivo. Entonces tenemos ambos tipos de control. Como ejemplo de la posibilidad de controlar judicialmente vicios de procedimiento legislativo, está la tesis 94/2001 de jurisprudencia, en la que se señala que las violaciones de carácter formal en el proceso legislativo resultan irrelevantes si no trascienden de manera fundamental a la norma. ¿Qué pasa en este criterio? En esta tesis, el Pleno y en este precedente hizo una distinción y señalaba que existen violaciones de carácter formal que pueden trascender a la norma y por lo tanto provocan su invalidez, o también que existen violaciones de carácter formal que no trascienden a la norma y por tanto no la invalidan, y a partir de esta distinción, el Pleno señalaba ciertos ejemplos. Por ejemplo, una violación de carácter formal que trasciende a la norma y provoca su invalidez, señalaba que era aprobar la norma sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley. En cambio, que las comisiones dictaminadoras no hubieran seguido el trámite correspondiente para el estudio de iniciativas, que la iniciativa no se hubiera dictaminado por la comisión que le correspondía o no, que no se hubieran justificado ciertos trámites legislativos, señalaba la Corte en este precedente, que esas violaciones no trascienden a la norma y por lo tanto no le invalidan. Además, en este precedente se señalaba, en relación con las violaciones intrascendentes, que éstas carecían de relevancia jurídica cuando la norma finalmente era aprobada por el Pleno del órgano legislativo, lo que prácticamente establecía un criterio de convalidación de la actuación de mayorías parlamentarias, pues a pesar de haberse cometido violaciones durante el procedimiento legislativo, estas quedaban superadas con la aprobación final de la norma por el órgano en pleno. Con la aplicación de estos criterios, todos los asuntos que en ese momento analizaba la Corte en los que se impugnaban violaciones al procedimiento legislativo resultaban impugnados si la norma había sido votada por la mayoría legislativa. Sin embargo, aproximadamente en 2005 este criterio cambió, cuando la Corte analizó una acción, la 9/2005, en la que se consideró que la revisión de las violaciones al procedimiento legislativo ya no debía convalidarse a través de una votación de la mayoría del órgano legislativo, sino que este análisis debía llevarse a cabo desde una perspectiva de la protección a la deliberación parlamentaria y a las minorías políticas, dado que justamente la vía de acción de inconstitucionalidad había sido creada para proteger a las minorías parlamentarias, por lo que en este precedente se estableció un estándar de 3 pasos que se tenían que revisar para determinar si las violaciones al procedimiento legislativo podían o no tener un potencial invalidante de la norma. El primer paso implicaba revisar el procedimiento legislativo y ver si en este se había respetado o no la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad, igualdad, ya fueran mayoritarias o minoritarias incluso. El segundo paso implicaba constatar que el procedimiento legislativo hubiera culminado con la correcta aplicación de las reglas de votación. Y el tercer paso era la revisión en el sentido de que tanto la deliberación parlamentaria como las votaciones debían ser públicas. Además, se agregó en este precedente que el cumplimiento de estos 3 pasos de este estándar de revisión debía evaluarse respecto de la integridad del procedimiento legislativo y no de manera aislada sobre cada una de las actuaciones o fases que se hubieran llevado en su desarrollo. Pues lo que se buscaba era determinar, señalaba la Corte, si la existencia de ciertas irregularidades procedimentales en su conjunto impactaban o no en la calidad democrática de la decisión final. Igualmente también se agregó en este asunto que se tenían que tomar en cuenta ciertas situaciones que se podían presentar durante el procedimiento legislativo, ciertas situaciones imprevistos que se pueden llegar a presentar en el desarrollo de los trabajos parlamentarios. Y ante esos imprevistos, las cámaras podían tener la posibilidad de tramitar ciertas iniciativas con urgencia, siempre y cuando estas fueran justificadas, es decir, el órgano tendría que explicar por qué ciertos trámites legislativos no se van a llevar conforme lo señala la ley y entonces
todos estos elementos del estándar tendrían que valorarse y con base en ellos la Corte determinaba si el cúmulo de violaciones generaban una potencial invalidez de la norma o no. En sus precedentes, algunas de las violaciones que el Pleno consideró aplicando ya este criterio, que tenían un potencial invalidante de las normas impugnadas, son, entre otras, por ejemplo, que la iniciativa de reformas se presente, se discute y se apruebe el mismo día, o que la iniciativa no se turne a las comisiones dictaminadoras correspondientes y que se obvien todos los trámites legislativos, que no se justifique la tramitación urgente en la sede de procedimiento legislativo, que se modifique el orden del día de la sesión en el mismo momento en que se desahoga, que los dictámenes no se entreguen en el plazo legalmente previsto y que por ello los legisladores no tengan conocimiento ni tengan la oportunidad debida de conocer lo que se somete a su votación o que los dictámenes carezcan de firmas de los diputados de la comisión. Igualmente, también se considera una violación al procedimiento legislativo la falta de consulta previa a grupos vulnerables que se han entendido como parte del procedimiento legislativo, entre otras. Así entonces, desde el periodo inicial de la novena época y aproximadamente hasta 2020-2021, habían sido pocos los casos en los que la Suprema Corte invalidaba normas con motivo de violaciones al procedimiento legislativo. Porque si bien sí se planteaban muchos casos en los que se hacían valer este tipo de violaciones, la Corte, en aplicación de este criterio, que es el que sigue sosteniendo al día de hoy, valoraba en su integridad el procedimiento legislativo a efecto de determinar el potencial invalidante y en un balance analizaba el cúmulo de violaciones para determinar o no la invalidez. Sin embargo, a partir de 2020-2021, la Corte empezó a invalidar más normas con motivo de violaciones al procedimiento legislativo. Y aquí me llama la atención lo que comentaba Raúl, ¿no? En el sentido de que si consideramos o empatamos estos tiempos con la primera mitad de este sexenio, coincide con esta situación de que se les empezó a presentar la imposibilidad de modificaciones, de hacer modificaciones a la Constitución política y únicamente empezaron a llevar a cabo modificaciones legales. Este creo que me parece que es un parteaguas importante que debemos tener en cuenta, porque a partir de ese momento, como les decía, la Corte empieza a invalidar más normas, no solo con motivo de un análisis sustantivo, sino de violaciones al procedimiento legislativo. Como algunos ejemplos de estas normas podemos señalar una acción de inconstitucionalidad en la que se analizó la ley de telecomunicaciones en el tema conocido como derechos de las audiencias, en el que se establecía la obligación de los periodistas y comunicadores de distinguir entre opinión e información. Este asunto se resolvió en abril de 2022 por unanimidad de 11 votos y se determinó invalidar las reformas porque la Corte consideró que hubo una serie de irregularidades y un cúmulo de violaciones graves en el procedimiento legislativo que llevaban a invalidar la norma. Y ojo, aquí fue por unanimidad de 11. Otro ejemplo es las acciones de inconstitucionalidad en las que se analizaron el Plan B, las reformas en materia electoral. En estos asuntos también se invalidaron los decretos de reformas con motivo de violaciones al procedimiento legislativo. Recordemos que se analizó en dos partes, el Plan B1, donde solamente se estudiaron la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la segunda parte donde ya venían propiamente todas las leyes con contenido electoral. En estas normas, estas reformas, también se invalidaron por vicios de procedimiento legislativo. El presidente de la República, por ejemplo, las presentó como iniciativas preferentes cuando no está facultado para ello. Se consideró que se violó el artículo 72 de la Constitución porque se dio un trámite urgente que no se había justificado y esto afectó la deliberación parlamentaria. Los senadores y diputados no conocían el material que iban a votar, ya que no se había repartido con la anticipación prevista en la normativa del Congreso. Se cambió de última hora la iniciativa porque tuvo modificaciones y cambios, no se dictaminó por comisiones unidas en el Senado, etcétera.
Y otro ejemplo es las controversias que se resolvieron también invalidando la ley que modificó la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad. Igualmente, también aquí se aplica el mismo estándar y se invalida por violaciones de procedimiento legislativo. Cabe señalar que estos son ejemplos que han venido pasando, pero ¿qué está pendiente al día de hoy? Y no se han resuelto. En la Corte existen una serie de impugnaciones en vía de acción de inconstitucionalidad en relación con lo que conocemos o se ha denominado como el Viernes Negro, en el que el Senado de la República aprobó con un alto grado de desaseo en el procedimiento legislativo reformas a diversas leyes en materia de minería, vigilancia del espacio aéreo, turismo, precursores químicos, bienes nacionales, ciencia y tecnología, entre otras. Casos en los que previsiblemente y siguiendo el criterio y los precedentes que ha venido sosteniendo la Corte desde el inicio de la novena época y cómo se han venido aplicando de manera secuencial y congruente, se debería de aplicar el mismo criterio de invalidez. Pero conforme a todo esto, surge una pregunta y está relacionada con lo que planteaba Raúl. ¿A qué se debe este fenómeno de mayor actividad de la Corte en el sentido de que ha emitido en últimos tiempos más sentencias con motivo de violaciones al procedimiento legislativo? Pues yo creo que coincido con lo que señala Raúl. Al día de hoy no existe un control parlamentario. Ha habido un cambio, ha habido una subordinación del poder legislativo al poder ejecutivo. Estamos viviendo un momento en el que claramente las cámaras del Congreso de la Unión no hacen la contención necesaria de ciertas reformas que resultan importantes para el poder ejecutivo en esta situación de darle gusto en lo que señalaba Raúl, lo calificaba o nos señalaba como el populismo, que es darle gusto en la voluntad unitaria de un líder carismático. Las cámaras, el poder legislativo, se está subordinando. ¿Esto qué implica? Que estas mayorías parlamentarias aprueben las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo sin tener incluso el mayor cuidado del cumplimiento de las normas del procedimiento legislativo. ¿Y esto qué provoca? Que sea la Suprema Corte la encargada de llevar a cabo ese control. Recae en la Suprema Corte todo el peso de control. Ante la falta de un control de corte político en sede parlamentaria, es el Poder Judicial el que tiene que hacerse cargo de esta labor, cuestión que sin lugar a duda resulta incómoda para los otros dos poderes. No me pasa desapercibido que incluso en las sesiones que se han llevado a cabo por la Corte en estas últimas fechas, algunos de los ministros de la minoría señalan en esencia argumentos que van desde la afirmación de que las violaciones de procedimiento legislativo son meros tecnicismos procesales, por lo que la Corte debe analizar fondo y sustantivamente la norma impugnada, hasta opiniones en el sentido de que los temas de procedimiento legislativo son delicados porque inciden en el principio de división de poderes, porque implican, señalan, una intromisión en la labor del legislador y por ello la Corte no debe invalidar normas con motivo de violaciones al procedimiento legislativo, a menos que las violaciones realmente lo ameriten. Independientemente, ya sea que se trate que la Corte analice de manera sustantiva o de manera por vía de violaciones al procedimiento legislativo, aquí hay claramente una falta de control. Esta situación claramente no solo tiene incidencia en el poder en el principio de división de poderes, sino que es posible advertir que si uno de los poderes dimite su función de control, como lo ha venido haciendo el Congreso de la Unión, es evidente que todo el control recae en el Poder Judicial. Ante la ausencia de un control político por parte de los órganos parlamentarios, el control de los procedimientos legislativos recae en el Poder Judicial, pues de lo contrario, no habría un contrapeso a las iniciativas del Poder Ejecutivo. Y en ese sentido sí se violaría el principio de división de poderes, dado que este quedaría completamente nulificado. E incluso, si no se invalidaran las normas por vicios de procedimiento legislativo, como ha venido sucediendo y se ha venido incrementando, entonces el control tendría que hacerse de manera sustantiva. Y también lo había señalado Raúl.
ya no hay modificaciones a la Constitución y se hacen modificaciones legales que ¿qué implican? Que la norma no coincida con la Constitución, y cuando la Corte controle y haga el contraste directo de la norma impugnada con la Constitución, pues también sustantivamente la norma va a tener un potencial de invalidación. Entonces, aquí la conclusión que me gustaría decir es que el que uno de los poderes de la Unión renuncie a sus funciones constitucionalmente asignadas o no se haga cargo de ellas, implica una violación a la división de poderes. Mientras el Poder Judicial siga en pie ejerciendo sus funciones, podemos tener la esperanza de que el principio de división de poderes tenga un futuro. Claramente, el Poder Judicial hasta el día de hoy está llevando a cabo sus funciones. ¿Qué ha hecho? Ha estado evitando la concentración del poder en un solo individuo o corporación, que es justamente el espíritu del principio de división de poderes. Esperemos que esta contención pueda seguirse dando, aunque el costo político es demasiado alto. Estamos ante una situación donde el legislativo no está llevando a cabo sus funciones. Gracias. Creo que es muy claro. Justo vas a la pregunta donde sí y opinas sobre si hay exceso, por un lado, de la actividad judicial frente al Poder Legislativo en condiciones internas o no, y la condición grave en la que estamos, ¿no? La conclusión creo que es adecuada, y va justo al centro del problema. Pero comentémoslo un poco en un contrapunto al final. Sergio, adelante, por favor, para no quitarte más tiempo. Gracias. Buenas noches a todos quienes nos acompañan. A ver, yo quiero jalar el hilito de un punto de vista ligeramente distinto para contrastar. Y recordaría que, aunque tú ya lo explicaste muy bien, Raúl, digamos, en el constitucionalismo moderno, en el constitucionalismo liberal moderno, y subrayo la parte liberal, la división del poder estaba al corazón. Yo siempre digo que la mejor definición de lo que es una constitución liberal, no democrática todavía, una constitución liberal, está en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, que dice: una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución, ¿no? Entonces, las dos notas características de ese concepto originario del constitucionalismo moderno está, digamos, uno de sus pilares es la división de poderes y los derechos del otro lado. La integración de la voy a llamar así, del problema democrático se da mucho más tarde, pero en Garza, digamos, y se ve el problema muy claro, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, como tú lo esbozaste, ¿no? Hay un movimiento en el cual deja de funcionar la división de poderes, y aunque eran democráticos, que eran estados de derecho, ¿no?, llegaron digamos, los excesos de los estados totalitarios previos a la Segunda Guerra Mundial, y luego por ahí el caso ruso y chino, que tienen características muy peculiares. Pero no quiero ir porque eso nos lleva a una discusión distinta. Pero entonces sí, la división de poderes ya, digamos, asimila el componente democrático, y ahí es donde la idea de las minorías y de los poderes contramayoritarios, ¿no?, empieza a tener un valor muy importante, porque entonces la división de poderes no es suficiente en la mayoría, sino que se tienen que respetar las condiciones de minoría, e incluso que las decisiones de protección de los derechos pueden ser contramayoritarias, es decir, que una mayoría parlamentaria podría tomar una decisión y que entra el otro órgano, en el caso, normalmente los poderes judiciales o los tribunales constitucionales, y aunque haya habido una decisión mayoritaria, si esa decisión afecta una
elemento fundamental de un derecho fundamental, entonces hay una decisión que corrige. Estoy tratando de decir que esto se va haciendo cada vez más complejo, ¿no? Se van introduciendo estos elementos. Y luego, ya para final del siglo XX, entra un componente adicional de complejidad que rompe con la teoría tripartita tradicional y empiezan a aparecer estos órganos que aquí hemos llamado constitucionales autónomos. Pero nosotros llegamos tarde a esta historia. ¿Cuál es la primera caracterización de los órganos constitucionales autónomos? No eran los órganos electorales, ni eran los órganos, eran los tribunales constitucionales, ¿no? Eran los tribunales constitucionales que se constituían, sobre todo en el modelo europeo, como órganos paritarios con los otros poderes, pero distintos del judicial, del legislativo y del ejecutivo, ¿no? Y esta idea va evolucionando y después alcanza las auditorías, los tribunales de cuentas, algunos casos tribunales administrativos, y en algunos casos ciertos órganos de protección de derechos, particularmente los famosos ombudsman, ¿no? En su configuración ya avanzada en los países europeos, no en su configuración original. Y ahí viene la primera oleada de órganos constitucionales autónomos en México a finales de los 90. Son 3 órganos a los que se les otorga autonomía constitucional. El Banco de México, que fue el primero. Después, el entonces Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Noten ustedes que el Banco de México tenía una función reguladora económica, fundamentalmente, ¿no? La política monetaria. Los otros 2 se planteaban como competencias constitucionales de protección de derechos, los derechos políticos electorales y, digamos, la función de ombudsman, de protector de los derechos, con las características que sus decisiones no vinculaban a los otros poderes. Tenían solamente una característica de una recomendación que se suponía que el valor moral o el peso político de esa recomendación iba a corregir la situación. Y no fue sino ya hasta muy tarde, la llegada en particular del presidente Peña Nieto, y hoy dirían, y no sin razón, de las políticas neoliberales, en que algunos órganos reguladores, pero ojo, los órganos reguladores no venían de esta tradición de órganos constitucionales protectores de derechos. Los órganos reguladores autónomos tenían una función técnica que buscaba, es la teoría que los define, aislar las decisiones técnicas, aislar la regulación del mercado de la decisión política. Y por eso se situaban como órganos de gobierno con carácter técnico, con autonomía técnica, pero que seguían formando parte del gobierno. Así nacieron los reguladores, así nació la COFESE, así nació el IFT y así nació incluso el INEGI con ciertas características, ¿no? Pero en ese momento político, por alguna razón peculiar a la desconfianza que existía al Ejecutivo, que paradójico, ¿no? Se les dota a algunos de estos órganos, a algunos, de una autonomía o de una competencia constitucional exclusiva. Pero no estaban en la lógica de división de poderes ¿no? Sino del ejercicio de competencias constitucionales específicas, autónomas, que los ponían en paridad con los otros órganos, pero respecto de un universo acotado, ¿no? Y aquí les doy el ejemplo que creo que muestra muy bien esta distinción, que es el caso del INAI. El INAI tiene 2 funciones que son totalmente distintas. Una es la protección, la garantía del derecho de acceso a la información
en calidad de un órgano garante nacional con facultades vinculatorias, incluso a nivel nacional. Ahí está protegiendo un derecho. Pero tiene una función distinta, que es la regulación de los datos personales, en la que actúa como un órgano regulador federal con autonomía constitucional, pero finalmente, y por eso las decisiones que toma el INAI en materia de datos personales no tienen el efecto vinculatorio y definitivo que tienen las que toma el mismo INAI en materia de protección de datos personales. Entonces, el INAI sí tiene esta doble característica, ¿no? Que sí se constituye un contrapeso en la medida que protege un derecho fundamental, pero es también un órgano regulador dotado de una. Y hay otros órganos reguladores a los que nunca se les dotó de autonomía constitucional, aunque sí de autonomía técnica. Entonces, el entramado de competencias constitucionales exclusivas, de autonomías técnicas, lleva esta lógica, Raúl, que tú explicaste bien, de la complejidad de la gobernanza democrática. ¿Sí? Y ciertamente, de las críticas fuertes que se hicieron, yo mismo en su momento fui muy crítico de la multiplicación de estas autonomías constitucionales, porque al final del día, casi todas acaban decidiéndose en sede jurisdiccional, en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Porque la lógica del diseño te lleva a ese punto, con algunas muy contadas excepciones. Y entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué multiplicar las autonomías si al final acaban en el Poder Judicial? Mejor invirtamos en un Poder Judicial mucho más moderno y mucho más con mejores capacidades técnicas para enfrentar estos problemas del Estado regulador contemporáneo, que son muy complejos, pero que se tendrían que ser desde una lógica institucional, más o menos. Bueno. Es justamente esta tendencia de complejidad centrípeta, con muchos problemas. Yo siempre insisto que a veces nos dicen o que creamos que el mundo era ideal. No es cierto, el mundo que vivíamos tenía una enorme cantidad de problemas, ¿no? Y viene una lógica totalmente distinta. Eso es lo que quiero subrayar, ¿no? La lógica subyacente, no en el presidente López Obrador y en Morena, en los movimientos populistas que son una reacción política a las insuficiencias del modelo democrático liberal, como yo digo, las promesas incumplidas de la democracia y del liberalismo, que no generaron ese mundo de igualdad, de inclusión y de bienestar. Entonces, situémonos en ese entorno, insisto, y lo subrayo, en la lógica de esos movimientos, que son movimientos que vienen a cuestionar y a poner un punto de interrogación sobre las supuestas bondades del modelo, para simplificar lo voy a llamar modelo neoliberal. Es mucho más complicado que eso, pero lo voy por efectos de tiempo, lo voy a simplificar, ¿no? Y que en efecto, su lógica dice nos enredamos mucho. Volvamos a una lógica muy sencilla. Hay una democracia que elige a una mayoría. Y esa mayoría, por mandato de las urnas, porque los populismos mantienen la lógica democrática, ¿no? O por lo menos la lógica democrática procedimental, ¿no? Son suficientes. Y por eso, desde esa lógica, lo que explicaba Laura parece absolutamente absurdo. Es decir, si hay un mandato político y hay una mayoría parlamentaria, ¿por qué el judicial tendría que venir a meterse en esa decisión, ¿no? Y lo lleva a su extremo. Porque si somos consistentes con la lógica populista, digamos, entonces los jueces, como en la Revolución Francesa, ¿no? Tendrían que ser la voz del pueblo, electos por el pueblo. Pero lo que no se ve es que esa lógica rompe profundamente con la lógica de la división de poderes,
por lo menos en su concepción post-1945, ¿no? Porque, digamos, elimina los criterios de protección de derechos, la lógica contra Moyama, la lógica de minorías, y se vuelve entonces una lógica que supone una voluntad única de un pueblo único y una voluntad homogénea. Ese es el supuesto político del populismo, que es el que estamos viviendo. Y bueno, aquí ya, opinión personal, pues no, la lógica de la democracia es justamente reconocer la pluralidad del cuerpo político y la necesidad de ciertamente gobiernos mucho más complejos, pero que garantizan mejor, deberían garantizar mejor esta lógica, digamos, de un mundo plural, diverso, y donde los derechos se ejercen en este entramado institucional. Ese es el conflicto de paradigmas que estamos observando, ¿no? Y que conducen, también lo dijo Raúl muy bien, a que la interpretación de la división de poderes en uno y otro, estamos hablando de dos cosas totalmente distintas. Y la batalla política es la que se va a dar en las urnas en 2024, justamente por cuál va a ser el proyecto político dominante. Uno que va a tender más a la hegemonía, por definición, porque así funcionan, y así funcionan los regímenes populistas del mundo entero, ¿no? Incluyendo los Estados Unidos cuando Trump fue presidente. O sea, yo solamente les recuerdo que Trump lanzó un ataque frontal contra el Congreso y logró imponer a 4 ministros conservadores en la Suprema Corte que modificaron el balance de la Corte. Y ahí les digo, aguas con creer demasiado en las Supremas o en los tribunales constitucionales en la Suprema Corte. Es decir, tampoco es que por sí mismos garanticen las condiciones que estamos considerando. En fin, ya no quiero tomar más tiempo, Raúl, porque ya lo agoté. Les invito a leer el artículo que escribí con el exministro Cosío. Ya les puse la liga en el chat. Sí, ahí anda, ya lo agregué. Veo muchas preguntas y mucho debate. Bueno, quizás podemos tomar unos minutos para contestar algunas preguntas. Unas preguntas. Una de las primeras cosas, y creo que tú lo dijiste muy claro, y todas estas preguntas y participaciones sobre si antes no hacían y después se hacían, no siempre se ha criticado, ¿no? Y tú lo decías muy claramente, se criticó mucho la multiplicación de autonomías y la condición de la dispersión de las resoluciones técnicas. También hubo una crítica en la parte final del gobierno peñista sobre si estaban capturados o no estaban capturados los órganos técnicos, y si realmente. Entonces, parte del problema es que la crítica se convirtió como en el ataque frontal, ¿no? Como si fuera una normalidad. Un riesgo de la división de poderes se convirtió en realidad. Y vuelve a lo mismo también con el tribunal. Los tribunales, y en particular los tribunales constitucionales, tenían ciertas críticas. Pero pareciera que, digamos, la nueva posición populista tomó estos riesgos que se veían en esas evoluciones, tanto del Tribunal Constitucional como de los juzgados, como de, a partir del 94, también decir que no se criticó la reforma del 94 es falso, pero creo que el resultado de la reforma del 94 sí es un resultado más positivo que negativo frente a la reforma de 2021, que realmente pues, no tiene pocas cosas que rescatar. Anoto, Raúl, y ojalá nuestros amigos, hubo críticas durísimas a la reforma de Cedillo, pero muy fuertes. O sea, no es tan exacto que no hubo críticas, ¿no? Sí. Al final, sí, implicó un contexto político que creo que la hizo virtuosa, pero no se vio así necesariamente en 94. No, se vio un corte de cabeza, sí se vio como un ataque a la división de poderes. Afortunadamente, de nuevo, el resultado
fue virtuoso por muchas condiciones que se dieron en el resultado, y yo creo también por mucho de la aceptación de los otros dos poderes de las nuevas condiciones del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, en ese sentido sí hubo una condición virtuosa, pero fue por resultado. Podría ser virtuosa la reforma por una elección democrática de los jueces. Ahí el problema es que el punto de partida es mucho más complicado, ¿no? Porque justamente lo que haces es que haces partir todos los poderes del mismo principio. Y entonces es muy difícil lograr justamente la condición de contrapesos y la condición dialogante que buscas en la división de poderes como un resultado final, ¿no? Y pareciera que todos están sujetos a la misma condición. Y entonces si un poder judicial va en contra del valor mayoritario que está expresado por el poder ejecutivo, pues entonces está traicionando su propio origen, ¿no? Entonces ese es el problema. Ese es el problema. Es decir, la crítica no es per se, es porque en esa lógica, el que se aleje de la voluntad hegemónica mayoritaria, se aleja, digamos, del camino del bien. Déjame. Pero ya vimos lo que pasa. Es el caso de Venezuela. Es decir, claro. Es el caso de Nicaragua. Es el caso de Turquía. Es el caso de Hungría. O sea, no estamos hablando de nada que no haya sucedido ya sobre la faz de la Tierra. En fin. Sí, ahí hay ejemplos, ¿no? Ahí hay ejemplos muy claros y, de nuevo, no solo erosiona la condición constitucional, sino erosiona la condición del principio de división. Laura, para cerrar unos minutitos, un comentario que ya estamos casi al cierre. Pues simplemente la reflexión en el sentido de que es un sistema de pesos y contrapesos. Y en el momento en el que alguno falla a esa función, claramente le recae al otro una carga, un sobrepeso, ya sea política, ya sea jurisdiccional, ya sea... ¿Por qué? Porque va a quedar mal, como decía Sergio, con la persona que lo está sugiriendo. Entonces, definitivamente estamos en una situación donde, si bien no hay que esperar demasiado de los tribunales constitucionales, al menos desde la reforma de 94 aquí, ha sido, como bien lo dicen, virtuoso, ¿no? Ha tenido un buen resultado, aun cuando no fue bien vista la reforma de inicio. Pero estamos en un momento en el que si no sigue aguantando el Poder Judicial, si no sigue controlando la Corte, ¿a dónde vamos a llegar? Justo a lo que estaba diciendo Sergio, los ejemplos están más que claros, ¿no? Y perdón, Laura, además para decir, gradualmente virtuoso y con sus claroscuros, porque Claro. no es que la Suprema Corte haya actuado No, siempre. tampoco. O sea, son los matices que yo quiero introducir en la discusión, que creo que nos acercan más, ¿no? Es decir, gradualmente virtuoso y globalmente virtuoso, pero con muchos con idas y venidas. idas y venidas, ¿no? Exacto. No, y una última contestación, y yo creo que con eso podemos cerrar, si el principio de división de poderes responde o no a la realidad. Una de las grandes virtudes del principio de división de poderes y su potencia analítica es que siempre responde a la realidad. Entonces, el principio de división de poderes se va a ajustar a la realidad política, pero acaba de tener menos componente normativo y un mayor componente descriptivo dependiendo de las condiciones en las cuales se encuentre, ¿no? Entonces, sí buscamos que el principio genere las mayores condiciones en el sentido de que los operadores, el sistema no da un resultado, son los operadores del sistema los que dan el resultado. Y si todos creemos en el sistema de división de poderes, al final vamos a tener un mejor resultado de la interacción de ellos, ¿no? Porque estamos con un mismo objetivo. Y creo que si el objetivo es justamente erosionarla, no tendremos finalmente posibilidades de salida, ¿no? Porque estamos confiando en que solo una persona o solo una voluntad o una voluntad lineal es la que nos va a dar los resultados, ¿no? Y eso sí creo que es una condición como punto de partida complicada. Pues muchísimas gracias a mis dos ponentes. Creo que ha sido un webinario súper
nutrido, provechoso. Espero que todos hayan pasado un buen rato y nos estamos viendo aquí en los martes constitucionales de IntelliJuris. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.